Salve amantes de la historia, bienvenidos al tercer capítulo de esta serie sobre el culto imperial. En el programa de hoy haremos un parón respecto al relato general de este fenómeno tan curioso para tratar un caso de estudio más concreto y que quizá nos queda más cerca, Hispania. Entre Pablo y yo os contaremos cómo se articuló la devoción al emperador y su familia en las ciudades hispanas y en su territorio. Pero no me alargo más. Adelante intro. Cuando hablamos del origen del culto imperial, hay un elemento que es de obligada presencia y que ya se ha visto en los anteriores episodios, que es el binomio Occidente-Oriente. Los primeros académicos que trataron el tema afirmaron que este culto procedía en su totalidad del Mediterráneo oriental, concretamente de los reinos helenísticos del siglo III y II a.C. Ya a finales de los 50, el francés Robert Estienne aguaba estas afirmaciones afirmando que había un importante componente indígena en el establecimiento de la adoración al emperador. Y cito textualmente: «No puede ser que el éxito del culto imperial en Hispania tenga que ver con el hecho que encuentra un terreno favorable, una mentalidad preparada para acogerlo». Más tarde, otro autor añadió que, al no tener la mentalidad helenística de adoración al líder, en los territorios occidentales se introdujo el culto en las virtudes de Augusto Roma y del otorgamiento de honores al todavía Princeps Senatus. Esto se hizo siguiendo la política de mantener la apariencia de un sistema republicano, sobre todo en los momentos posteriores a la victoria de Actium y a finales de la Guerra Civil, cuando Octavio Augusto todavía estaba afianzando su poder. Los primeros emperadores, sobre todo Tiberio, tuvieron que hacer equilibrios entre las excesivas muestras de adoración orientales y el poco entusiasmo occidental para no generar descontento en la población, sobre todo entre las clases altas autóctonas. El urbanismo contribuyó a aglutinar y romanizar las creencias locales y servía para extender más rápidamente el concepto de culto al emperador. La transformación sistemática hecha por Augusto generó y potenció varios elementos que serían claves para hacer propaganda del nuevo culto y de las políticas del emperador: el foro y el teatro, las imágenes del poder, la moneda y la dinastía, que aconteció una cosa normal y natural a lo largo del tiempo. El culto al emperador tuvo siempre varias interpretaciones en la península ibérica, una más elitista y la otra más popular: el culto provincial y el culto municipal. A pesar de haber sido los dos impulsados por las clases dirigentes locales, existía una clara diferenciación legal y administrativa entre uno y el otro, llegando a tener un sacerdocio diferenciado. El flamen provincial, el primero de estos sacerdotes, es el más importante y el más reconocido en el culto imperial, y tenía una fuerte autoridad en la asamblea de la ciudad. Plinio nos ayuda a mesurar la importancia del flamen provincial, puesto que nos dice que es escogido por la autoridad suprema de la provincia, la asamblea de representantes de las varias ciudades del territorio. Un buen ejemplo sería la Tarraconense, una provincia muy importante y la más grande de todas, tanto por el Imperio Romano como por el culto al emperador, puesto que en ella encontramos la mayoría de testigos de los sacerdotes y sacerdotisas provinciales. Muchas de las inscripciones relativas a los sacerdotes provinciales tienen un carácter oficial. Gracias a una ley del Concilium de la Galia Narbonensa, sabemos que a los sacerdotes provinciales se les dedicaba una estatua durante su elección. Era normal que el sacerdote escogido, es decir, el Flamen Designatus, patrocinara unos juegos para celebrar la decisión de la asamblea, cosa que nos indica la clase social ecuestre que dominaba estos tipos de cargos. El sacerdocio, igual que el Cursus Honorum, era una excelente manera de ascender en la escala social, así que muchos magistrados escogían este camino para prosperar políticamente. Los títulos de flamen variaban muchísimo según la provincia. En la Bética encontramos el Flamen Augustalis, Flamen Divorum Augustorum. En la Lusitania el Flamen Augustalis. Solo hace, de hecho, referencia al emperador, no se sabe si vivo o muerto. Y en la Tarraconense tenemos muchísimos, como por ejemplo el Flamen Augustorum, Flamen Divorum et Augustorum y tantos otros. Se desconoce a qué se debe esta diversidad, si bien puede depender de la cronología y de la diferenciación entre el emperador vivo y muerto.
Cronológicamente, el culto imperial es lo primero en surgir en Hispania, como el resto del Imperio Romano. Es de hecho en las ciudades donde aparecen los primeros signos del nuevo vínculo con el emperador. Tarraco da a partir del 26 a.C. un ejemplo que será seguido por otros muchos casos urbanos de la península ibérica. El sacerdote municipal tenía unas características similares al provincial, con la única diferencia del objeto de culto en sí. Esto indica que es la clase social favorecida jurídicamente quien aporta los sacerdotes municipales, existiendo una exclusividad todavía más marcada en el caso de los sacerdotes provinciales. Por lo tanto, podríamos decir que la carrera de los sacerdotes de culto al emperador, de ambos tipos, durante y después del ejercicio de su cargo, los coloca como portavoces de la élite municipal. Otra prueba de la oligarquía que imperaba en los municipios romanos es el hecho de que todos los flamines municipales de los cuales se tiene constancia habían ejercido algún cargo político antes de entrar en el sacerdocio, ya sea la edilidad o el duumvirato, lo que equivaldría a ser más o menos un regidor o un alcalde en la actualidad. A pesar de que se sabe de este dato, no se conoce la legislación al respecto o si era obligatorio pasar por el flaminado, es decir, el sacerdocio, como parte del cursus honorum municipal. Lo que el mismo Etienne remarca, y que representa cierta contradicción, es que en el supuesto de que los indígenas de clase alta se hubieran romanizado para lograr un lugar al culto municipal, es decir, romanización identificable por cognómina, como Maelo, Caeso o Beto, solo representarían un 10% del 96% anteriormente mencionado. Esto desmentiría la tesis que defendía el erudito francés, que defendía el autóctonismo ibérico del culto al líder y que ya ha sido matizada por expertos en la materia contemporáneos o posteriores. En cuanto al título, existen varias teorías que explican la aparente dualidad entre los términos pontifex y flamen. Citaremos dos. La primera dice que el título de Flamen Divino Augusti es más antiguo que el de Pontifex Perpetuus Domus Augustae, siendo el primero instaurado por Tiberio y el segundo por Caracalla. La segunda teoría dice que los pontífices honoraban a los augustos vivos, mientras que los flamines se consagrarían a los divi, es decir, aquellos que ya habían muerto y se habían convertido en dioses. Lo que sí que queda claro es que no existe demasiada diferencia entre el culto a los gobernantes vivos y a los muertos, y que podemos hablar de una titulación flexible, sometida a los localismos y a las tradiciones de cada zona, que al fin y al cabo son los grandes impulsores del culto imperial. La religión privada tuvo tradicionalmente en Roma un rol demasiado importante como para no haber sido transformado por la nueva devoción al emperador. Esta ofreció al sacerdote y al ciudadano privado nuevos medios para demostrar su vínculo con el gobernante del Imperio Romano. Con la devoción al genius y al nume, que ya lo vimos, el culto imperial toma un camino original y nuevo para dirigirse al soberano, siendo los dos conceptos parte de la personalidad propia del emperador. El culto al genius reconoce el valor divino del espíritu humano y se dirige al pater familias universal, que es el emperador de Roma, perpetuando la visión de los ciudadanos romanos como clientes e hijos del soberano. Con el tiempo se convierte en una forma más de honrar al emperador vivo y los lares, los dioses protectores del hogar y la vida privada. En Hispania encontramos pocas muestras del culto al genius, existiendo unas cuantas menciones en este concepto en inscripciones encontradas en las ciudades romanas de Brácara y Urki. Esto se debe, en parte, a que el culto al genius es de naturaleza particular y privada, de forma que no está sujeto a ninguna organización por parte de las autoridades religiosas. Este homenaje se deja al criterio de cada uno, pero sigue un patrón común en la mayoría de municipios romanos de Hispania, puesto que el magistrado de turno lo invoca públicamente durante las celebraciones religiosas y civiles. El culto al genius de Augusto no parece que fuera directamente dirigido por él, puesto que lo convierte en parte de la religión del Estado cuando es proclamado Pontifex Maximus el 12 a.C., años después de que esta devoción se hubiera instalado en la vida de los romanos. A partir de este momento se va instalando el ceremonial religioso que tiene que acompañar el culto al genius, que es también acompañado de sacrificios, libaciones y otras plegarias. El culto al numen estaba incomparablemente más extendido y más variado que aquel dedicado al genius, puesto que adquirió más plasticidad a la hora de ser denominado y adorado.
Las inscripciones se pueden referir tanto con las fórmulas de devotio como con numen solamente, así como con los términos numen y majestas relacionados. Es uno de los conceptos más antiguos de la religión romana y designa aquello que hace divino a un dios, aquello que le da las cualidades para ser un ser poderoso y magnífico y extraordinario. Se puede definir como una forma de nombrar a la divinidad. Como en el caso anterior, y posiblemente a causa de los mismos motivos, hay pocas referencias epigráficas que mencionen estos conceptos, concretamente 2 en la Bética y 1 en la Tarraconense. El culto a las personificaciones de cualidades es muy antiguo, desde el establecimiento de la Concordia como divinidad exenta hacia el 367 a.C. A pesar de que al principio se trataba de virtudes colectivas, con el paso del tiempo se fueron concretando en personajes concretos, en gobernantes y militares carismáticos, y al final de la República esta práctica ya era tradición. Augusto aprovechó este sistema para publicitar el principado y sus ideales, haciendo suyas las virtudes propias del estadista ideal, ahora deidificadas, como por ejemplo Virtus, Clementia, Justitia, Pietas, Victoria, Pax, etcétera, etcétera. En Hispania podemos encontrar muestras de varias menciones de estas virtudes, como por ejemplo a Eternitas, Concordia, Fortuna, Pax, Pietas, Providentia y Victoria. A diferencia de los objetos de culto anteriores, este sí que tenía una parte pública, puesto que se conservan altares y inscripciones dedicados a las virtudes imperiales en diferentes ciudades hispanas. Templos, por ejemplo, a Eternitas Augusta en Tárraco y Emérita, a la Pietas Augusta en Casera Augusta, a la Providentia Augusti en Itálica y a la Concordia Augusta en Emérita, o por ejemplo, para terminar, a la Salus Augusta, a la Salud, en Iliqui. Aparte de la evidente influencia romana en el establecimiento del culto imperial, también se tiene que tener en cuenta la iniciativa de las élites locales romanizadas a la hora de patrocinar la construcción de templos, estatuas y altares en honor tanto al emperador como a su familia. Naturalmente, estas muestras de afecto, si bien tienen una parte de sinceridad, son adulaciones con finalidades políticas para conseguir más relevancia tanto por la ciudad como por el magistrado en cuestión. Las pruebas que demuestran la aparición y duración del culto imperial, tanto provincial como municipal, las encontramos en la epigrafía, tanto en piedra como en moneda, gracias al hecho que las tecas también estaban situadas en las provincias del imperio. Este es el caso de las 3 provincias hispanas existentes a partir del 27 a.C. Hispania Ulterior Baetica, Hispania Quiterior Tarraconensis y Hispania Ulterior Lusitania. Las primeras noticias del culto imperial en la provincia de la Bética se remontan al 25 después de Cristo, cuando una embajada de la ciudad pide permiso a Tiberio para construirle un templo tanto a él como a Livia, su madre. El emperador rechazó la propuesta, probablemente a causa del rechazo que la adoración en vida del gobernante provocaba en una Roma que todavía recordaba perfectamente a la República. En tiempos de Augusto, es decir, antes de Tiberio, ya existía en la Bética un culto municipal organizado y un sacerdocio de culto al primer emperador romano. Un ejemplo puede ser la inscripción de Córdoba, donde pone Augusto Sacrum, es decir, Sacro Augusto. El hacer que ponga Sacrum y no Deo, es decir, Dios, nos muestra que el emperador todavía no ha muerto cuando se graba la inscripción. Otra prueba que demuestra el culto a Augusto en vida es la moneda del magistrado Tirul, al dorso de la cual aparece un templo tetrástilo con la leyenda Augustus. De este periodo también se conservan otras obras honoríficas, como esculturas, entre las cuales 2 bustos encontrados en la ciudad de Itálica, monedas, pies de estatua, inscripciones y tantísimas otras cosas. Esto se debe no solo al hecho de que él mismo crea la provincia, sino a su presencia personal en Hispania y a la fundación de numerosas colonias, así como la creación o refundación de aquellas que ya habían sido creadas por Julio César. En el caso de la Tarraconense, la temprana articulación jerárquica de las ciudades y la datación de los monumentos permite seguir con facilidad la penetración del culto imperial en el territorio. Este es el caso de Casera Augusta, Bibilis o Tarraco. El culto imperial se desarrolla en el área sacra, es
decir, la terraza superior, y en el foro de la colonia, es decir, la parte baja. En la capital de la provincia es donde se encuentran más testigos del culto imperial y se tiene constancia de una embajada tarraconense que obtuvo de Tiberio el permiso para construirle un templo a su predecesor, es decir, a su padre adoptivo Augusto, en el 15 después de Cristo. El templo en cuestión, que podría estar situado bajo la Catedral de Tarragona, en la terraza más alta de la ciudad romana, sería octástilo y ocuparía un lugar preeminente en el foro provincial. Esto se puede saber por las prospecciones realizadas recientemente y por el hallazgo de un sestercio, en el dorso del cual hay un templo rodeado por la frase Aeternitatis Augustae Colonia Urbs Triumphalis Tarraco, y en el anverso Augusto entronizado y la leyenda Deo Augusto. El hecho que la inscripción divinice a Augusto nos muestra que ya había muerto y que el culto a sus virtudes ya se han establecido fuertemente. Además, la efigie de la moneda nos muestra un Augusto de tipo Júpiter Costum, es decir, una figura desnuda, solo cubierto por el manto, entronizada y con los atributos de Júpiter, muy propio de las esculturas de Augusto esculpidas durante los tiempos de Tiberio, a diferencia del tipo Hufmantel, que estaba pensado para representar como simples héroes míticos al emperador viviente y los miembros de la familia. El Júpiter Costum está pensado para el emperador muerto y es un modelo divinizado. En cuanto al culto en vida, se tiene constancia gracias a Quintiliano, que en su Institutio Oratoria relata que creció una pequeña palmera en medio del altar que la ciudad había dedicado a Augusto. Los ciudadanos de Tárraco, al ver este milagro, entre comillas, fueron a explicárselo al emperador, que en aquel momento vivía en la ciudad. Y Augusto le respondió cínicamente y no sin razón que seguramente se debía al hecho de que no se le daba suficiente uso. No se conoce con exactitud dónde se situaba el mencionado altar. Esta anécdota decora el reverso de una moneda de época Julio-Claudia encontrada en Tarragona y nos da indirectamente dos informaciones importantes respecto al culto municipal: que ya se rendían honores al emperador en vida y que Augusto impulsó directamente su propio culto en las ciudades de, como mínimo, la tarraconense. Un ejemplo bien claro es el marcado crecimiento urbanístico sucedido durante la estancia de Augusto en Tárraco, a lo que se mejoró el puerto, los foros, el circo, el teatro y otros edificios públicos, siempre quedando claro y clarísimo que era el honor y de parte del emperador. El teatro servía de propaganda y estaba conectado al foro colonial durante las procesiones ceremoniales. Según algunos arqueólogos, los hallazgos escultóricos y epigráficos confirman la importancia del espacio teatral como un lugar idóneo para la exaltación de la dinastía, siendo por todos conocido la vertiente política y propagandística de la decoración escultórica del frente escénico de los teatros. Es decir, en este caso, el teatro, como un lugar que acogía público de todas condiciones sociales, era un lugar perfecto para glorificar a la dinastía de Augusto. Los inicios del culto imperial en la Lusitania no son tan conocidos como en otros casos y se ha establecido en el 6 a.C., año en el cual son datadas varias aras propagandísticas y simbólicas. Esto se debe al desarrollo desigual de la provincia, fuertemente condicionada por la geografía y orografía del terreno. Según los datos, el culto imperial en esa provincia se organizó durante el reinado de Tiberio, como lo demuestra el hallazgo de un as, donde se ve un templo tetrástilo dedicado a este emperador, Augusto. Aparte de la imagen del templo, en la moneda se pueden leer los honores religiosos que se otorgan a Augusto una vez muerto, como el título de Divus, de Dios, o el atributo de Aeternitati. Existen otras pruebas epigráficas, como la inscripción encontrada en el teatro de Emerita Augusta, que reza así: Neus Cornelius Severus, flamen divi Augusti, te divae Juliae Augustae. Este sacerdote, Neo Cornelio Severo, es el más antiguo conocido y lo podemos datar del reinado de Tiberio, entre el 14 y el 29 después de Cristo. El culto imperial se desarrolló de forma intensa durante los siglos I, II y III después de Cristo.
Se conservan de hecho 6 testigos directos del culto imperial en el Conventus Emeritensis. Menos evidentes son las relaciones entre el culto provincial y el municipal de Augusta Emérita. El centro del culto colonial sería el llamado Templo de Diana y el del provincial sería el recientemente excavado templo de la calle Holguín. Se conservan 35 testigos del Conventus Emeritensis, 6 de los cuales hacen referencia directa al culto imperial. Pues bien, lo vamos a dejar por aquí. Esperamos que este episodio sobre el culto imperial, dedicado exclusivamente a Hispania, os haya gustado. Dejad en comentarios vuestras preguntas u opiniones al respecto, suscribíos si os gusta nuestro contenido y nos vemos en el próximo episodio de Cliófilos, un paseo por la historia.